Claudio, arrancamos por algo que nos dejaba Ana Fernández en la charla hace un ratito, Ana Fernández de la Asamblea Ciudadana, planteando su disconformidad en principio por la instalación de una central termoeléctrica aquí en la ciudad de Tandil, algo que ya está como demasiado avanzado como para frenarse. Contanos un poco. Bueno, no, la realidad es que hay una decisión tomada, vamos a decir las cosas como son. Hay una decisión del gobierno que está tomada a través de una resolución, hace un llamado a licitación para paliar una crisis energética que tiene la matriz energética argentina, que nos ha obligado a estar importando, todos sabemos, electricidad, gas, fuel oil, por la falta de inversión a lo largo de mucho tiempo en la Argentina, y un país con recursos, porque tiene recursos suficientes, pero inexplorados e inexplotados, lamentablemente, y eso hace que el costo de estos servicios sea muchísimo más alto y que en definitiva sea el principal motivo del déficit fiscal que tiene el país. O sea, importar 2.000 megas de electricidad que tuvo que importar el año pasado la Argentina a un valor, a un precio, imagínate, 10 veces superior al que podría ser el de generación propia. Entonces la realidad es que el gobierno toma la decisión de revertir lo más rápido posible esa situación, porque obviamente ¿cómo cubrimos el déficit? Y con inflación, y lo pagamos todos con impuestos. Así que a los efectos de poder empezar a acomodar un poco la cuestión económica y el déficit fiscal, el gobierno intenta resolver rápidamente lo que se puede dentro de lo que es la matriz energética del país, y por eso llama a licitación para la instalación de varias de este tipo de plantas en distintos lugares que inyecten electricidad al sistema interconectado. Tandil tiene distintas particularidades. Una, que no tiene generación propia. Tandil depende de que le manden corriente de distintos lugares. Ustedes saben, viene corriente de Olavarría o de Bahía Blanca o de Mar del Plata o del Partido de la Costa. O sea que ahora va a tener una usina propia, un aspecto importante. Y el otro aspecto importante es el hecho de que Tandil tiene una línea, que es la que está al costado de la ruta, de media tensión o de alta tensión, y el gasoducto, que pasa que también es muy importante, y que estas turbinas que se van a instalar funcionan fundamentalmente a gas. Entonces, hay, yo para poder diferenciar un poco, quienes ven solamente la parte negativa, menciono que todavía, sin haber tenido ese informe de impacto ambiental, que por supuesto a nosotros también nos interesa mucho saber qué es lo que dice, vemos la parte positiva desde ese punto de vista, y podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero ya es una decisión tomada más allá del estudio de impacto ambiental que llegue a posteriori. La decisión tomada es la de la instalación de una planta para generar 139 megas, con lo cual después va a quedar, obviamente, el gobierno local tiene la palabra también autorizada como para oponerse eventualmente y decir, no, nosotros consideramos que son más los aspectos negativos que los positivos, y por eso preferimos que se instale en otro lado. Entonces, obviamente el gobierno tendrá que reconsiderar dónde encuentra un gasoducto y una línea como para poder otra vez encontrar una intersección y beneficiar a otra ciudad en definitiva. Pero yo creo que hoy por hoy la decisión está tomada y todavía queda mucho por hacer, mucho recorrido a partir, por ejemplo, de este estudio de impacto ambiental, porque son los aspectos que de alguna manera el gobierno local, tanto el ejecutivo como el legislativo, pueden exigirle a la empresa de manera tal que el daño ambiental que todo tipo de generación tiene, salvo obviamente las renovables, que las renovables tienen hoy en Argentina entre un 6 y un 7% de participación de lo que es toda la generación, y con todos estos llamados a licitación que se hicieron últimamente para entrar un poquitito en el tema de renovables, se va a llegar a fines del año 2018 a un 8%, o sea, vamos a estar incrementando un 1% por año aproximadamente, y el compromiso del gobierno es llegar al año 2025 con un 20% de participación de las renovables. Dentro de las renovables se incluyen, por ejemplo, las hidroeléctricas. Todas, hidroeléctricas, o sea, a través de las mareas, del viento, del sol, son todas las que utilizan los recursos de tipo natural, que tienen también bastantes particularidades, y por eso que es importante interiorizarse bien en el tema. Por supuesto que todos aspiramos y pretendemos y queremos tener generación de potencia eléctrica por esa vía, que no tiene ningún impacto sobre el medio ambiente, pero hay que saber que no cualquier lugar es apto para la instalación de este tipo de
emprendimientos que son, ustedes saben muy bien, una inversión muy importante y que la tiene que hacer el sector privado. Ahora, la decisión está tomada, dijiste Claudio, pero ¿no es apresurado sin tener el estudio de impacto ambiental, decir, bueno, sí, que se instale? Bueno, no, en realidad las empresas cuando se presentan a la licitación, el pliego de bases y condiciones establece una fecha en la que tienen que estar generando la electricidad, con lo cual tienen una determinada cantidad de meses para la construcción. Y en ese periodo, simultáneamente, tienen que ir sorteando las dificultades que vayan apareciendo. En este caso, el estudio de impacto ambiental que se va a estar presentando en los próximos días, seguramente antes de fin de mes, es el que va a determinar cuál es el daño a mitigar en el ambiente por el tema gaseoso, por los vuelcos en el sistema de agua, bueno, en fin, el tema del ruido, el impacto visual, todo ese tipo de cosas, y ahí es donde habrá que entrar a discutir con la empresa de manera tal de que el impacto sea el menor posible, porque también hay que ser consciente en esto, ¿no? No podemos pretender que exista un sistema de generación termoeléctrica, por ejemplo, sin impacto ambiental. Con impacto cero. Bueno. Está bien, ahora, insisto, una vez que la planta empieza a armarse, sí, es muy difícil, aún desde un municipio, cuando esto viene desde el gobierno nacional, es muy difícil para un municipio, cuando ya está armado o semiarmado una planta, decir, no, miren muchachos, el agua no la tienen que volcar por acá, esta cantidad de agua no la pueden utilizar, o el agua la tienen que utilizar de ahí. Es muy difícil, me parece, plantearle un municipio a una estructura, a una empresa como esta, atento además al aval del gobierno nacional. Por supuesto. Una vez que la cosa está en marcha... Coincido absolutamente, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Las turbinas que se van a instalar en Tandil, que son como las que se instalaron en General Rojo en San Nicolás, o con las que se van a instalar en Villa María en Córdoba, a través de esta misma empresa, son General Electric y construidas recientemente. Con lo que estamos diciendo son turbinas que las que utilizan los aviones de propulsión a chorro y de última generación. O sea, vamos a empezar a decir las cosas. Hay usinas termoeléctricas que producen energía en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, a carbón. Argentina no tiene yacimientos de carbón y por eso no tiene usinas termoeléctricas a carbón, que son terriblemente contaminantes y en el primer mundo funcionan. Estas son turbinas que funcionan a gas, o sea que tienen, como decíamos recién, un impacto, evidentemente, van a tener, como también tiene la combustión de un auto, y vos tenés auto, yo tengo auto. Bueno, por eso mismo, entonces, la realidad es que, como vos bien decís, una vez que se inicia la obra va a proceder y nosotros va a quedar en la responsabilidad de todos, por supuesto algunos vamos a tener una responsabilidad mayor, en establecer con la empresa, por esos 10 años de contrato que tiene hasta el año 2027, que el impacto sea el menor posible y bueno, obviamente vamos a ser lo más profesionales en ese sentido, ¿no? ¿Corresponde, Claudio, que el gobierno llame a asambleas ciudadanas también para consultar acerca del impacto ambiental? No está. En este caso la decisión está tomada, no está establecido que tenga que el gobierno que llamar a una asamblea en ese sentido, no tendría, o sea, una asamblea sería básicamente a los efectos de escuchar distintas opiniones y distintas voces, pero la decisión la tiene tomada porque saca a licitación una determinada cantidad de megas de generación, que es lo que yo decía, para tratar de ser autosuficientes. Es lo mismo que está con el anuncio de lo de Vaca Muerta, la inversión de Vaca Muerta, para ser autosuficientes nuevamente en gas y ser exportadores seguramente próximamente. Entonces, en ese sentido es una decisión tomada y vuelvo a decir lo mismo, que es importante para que cuando se discuta el tema se evalúe. Se licitaron muchos, una capacidad importante en renovables también, que las ganaron otras empresas en distintas partes del país. El gobierno dividió el país en regiones y mandó las licitaciones y se presentaron muchas empresas y se ofreció 5 veces más de lo que se sacó a licitación. O sea que hay mucho interés de empresas extranjeras, españolas, alemanas, de distinto origen, en venir a la Argentina a invertir en renovables. Y se va a hacer a lo largo de los próximos años, pero eso es algo que, como yo les decía, tiene su cuestión también, sus detalles a tener en cuenta, que no es energía acumulable, que cuando no hay viento los molinos no andan, que
cuando no hay sol, la fotovoltaica tampoco sí, funciona. Roberto Casar habló también de una inversión en Necochea, ¿no? Que tiene que ver con el mar. Que tiene que ver con el movimiento de mareas, exactamente. Exactamente, sí. Hay distintas... No, también lo que pensaba Claudio, que tal vez es positivo, más allá de que se instale ahora esta planta, que no sé si es del todo positiva o no, pero que se sigan estudiando el resto de las energías, ¿no? No que porque ya exista esta planta que va a generar la energía que se necesita de momento y que es más rápida, se dejen de estudiar otros procesos. Yo creo que eso es algo que me parece es algo que no se para en ese sentido. O sea, en este momento Tandil va a fin de año a contar con el triple de la demanda actual. El triple de la demanda actual. O sea que Tandil podría tener una radicación industrial, fabril, con generación de empleo genuino, que le insuma 3 veces lo que hoy necesita. Y estaría cubierto con la planta esta. Con lo cual significa que tampoco es tanto. O sea, si la ciudad sigue creciendo, si verdaderamente hay radicación de empresas y demás, y probablemente en 5 años ya estemos necesitando un refuerzo en ese sentido. Así que va a ser muy importante que se siga trabajando en una posible instalación en un futuro de alguna planta de renovable que reemplace y que incremente la potencia, ¿no? Muy bien, continuamos aquí en el desayuno con el concejal Claudio Erzinger. Bueno, Claudio, año fundamental, 2017, año electoral, sobre todo para lo que tiene que ver con la fórmula Cambiemos. Bueno, sí, los años impares, nosotros sabemos que los que estamos en política son años donde el calendario ya lo tenemos marcado de antemano. Sí, pero Cambiemos particularmente es o reafirma o no su triunfo. Sí, digamos. mira, eso es fundamental, como vos decís, es un año trascendental porque Cambiemos necesita consolidarse, claro. Con lo cual es muy importante hacer una muy buena campaña y encontrar el respaldo del electorado para los años que quedan, porque este primer mandato de Mauricio Macri, evidentemente, de María Eugenia Vidal, dependen mucho del resultado de esta elección de este año. Y bueno, todo el respaldo que se pueda conseguir luego después de las cámaras de diputados y de senadores va a depender de que se conserven las actuales bancas o que se pueda crecer en las que no tenemos una gran representación, ¿no? En cuanto a esta situación, ¿cómo ven el panorama local acá en Tandil? Mira, nosotros, con la situación particular que se genera, ¿no? Del PRO, del radicalismo, un radicalismo muy fuerte, realidad que no es lo habitual en otros lugares, sin embargo acá ustedes tienen un radicalismo fuerte. Exacto. Que eso genera algunas rispideces en algunos momentos. Yo creo que esto es política. Lo primero que hay que entender que la política tiene una lógica distinta a las relaciones en una empresa, en una relación de amistad, en la familia, en un negocio. La política es el arte de lo posible, entonces nosotros entendemos que tenemos que encontrar mediante el diálogo y el acuerdo y el consenso el camino como para todas las personas que estamos en el espacio hoy ampliado, que es Cambiemos, gente de buena voluntad y que ha demostrado acabadamente que trabaja por la ciudad, por los vecinos, tratando de hacer el mejor trabajo y el mejor esfuerzo, tiene que encontrar la forma de poder seguir más o menos de como hemos venido hasta ahora, en una relación que empezó más distante y que hoy se encuentra bastante más cercana, que hemos tenido ya algunas reuniones para empezar los primeros tanteos para ver si podemos avanzar en un acuerdo que termine, que desemboque en alguna lista que nos deje contentos y conformes a todos, o tendremos que ir, si no, eventualmente a una interna, cosa que seguramente no va a ser el mejor camino para el gobierno nacional, para el gobierno provincial y ni siquiera para los gobiernos comunales. Así que yo creo que las cosas están dadas como para que a través de los gestos que se han venido dando vayamos avanzando y que para los próximos 2 meses ya tengamos alguna idea más concreta, ¿no? Claudio, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Conocés por ahí los pasos a seguir del gobierno tanto nacional o provincial? Porque el 2016 tuvieron que reacomodar muchas cosas, se habló de la herencia recibida, bueno, fue un año de mucho cambio, un golpe muy fuerte para la sociedad, muchas personas la pasaron mal en este 2016, ahora van a tener que demostrar, previo a las elecciones, un cambio, ¿no? Que la gente pueda notar un poco en su calidad de vida también para volver a votarlos. Sí, yo creo, estoy de acuerdo. Hay una realidad, Paola, en ese sentido, que nosotros lo hemos relevado y yo lo comenté varias veces en estos micrófonos,
cuáles son las prioridades de la gente. Y la gente tiene una prioridad que es la inseguridad. Quieren resolver el tema de la inseguridad en primer lugar. Lo que nos compete como bonaerenses, la gobernadora ha dicho en varias oportunidades, siempre atrás de un hecho lamentable de inseguridad, que es un tema que no se resuelve rápidamente, es un tema que lleva años corregir, porque depende de eso el sistema penitenciario, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, bueno, en fin, hay cuestiones culturales y de educación. El segundo tema es el segundo económico, como si es el tema económico, y es algo que también lleva tiempo, pero que evidentemente tiene las medidas que tomó el gobierno el año pasado y que tienen que empezar a dar resultado, y que algunas que evidentemente son de la macroeconomía, porque vos imaginate salir del default no nos va a modificar en el corto plazo la sensación o el bolsillo. Levantar el cepo al dólar, bueno, en definitiva. Hay otras medidas que sí se han tomado y que tienen que seguramente empezar a repercutir en las familias, en la economía familiar a lo largo de este año, ¿no? Y eso evidentemente va a estar ligado directamente al resultado electoral, ¿no? Claro, porque la macroeconomía creo que más allá de que sea positiva a futuro, no pone el voto. No, por supuesto. O sea, el vecino que va y tiene que comprar el pan todos los días no piensa en la macroeconomía. Se vota con el bolsillo de Pero hay una cuestión día. que creo que nos tiene que dejar tranquilos, y es que la inflación de 40 puntos o arriba de 30 creo que quedó en el año 2016. O sea que este año vamos a tener una inflación seguramente 15 o algo más puntos menos que lo que hemos tenido hasta el año pasado. Sí, un 20, dicen. Bueno, sí, yo creo que el 20 aproximadamente es un número. Eso va a ser un indicador muy importante. ¿Qué significa esto? Y que por primera vez, después de mucho tiempo, vamos a tener una variación de precio en un mismo producto entre enero y diciembre que va a ser muchísimo menor a la que hemos tenido a lo largo de los años anteriores, con lo cual el sueldo, el salario, los ingresos de las familias van a tener un rendimiento distinto. Igual es lento, no se resuelve de la noche a la mañana. Llegar a una inflación de un dígito es un trabajo que también se ha dicho va a llevar años, porque tampoco se puede corregir tan rápido, y eso, como las inversiones que generen empleo y demás, llevan un poco más de tiempo, ¿no? Está Claudio Erzinger con nosotros. 2 o 3 temas puntuales relacionados con lo local que estuvieron analizando. Tema food truck, los camioncitos que venden comida. Hay algo, es algo que ya es una moda que ya está en Buenos Aires, en otras ciudades grandes, y acá se está tratando de legislar. ¿En qué etapa están? No, estamos en una etapa preliminar, a pesar de que ya hay un borrador de proyecto de ordenanza, pero bueno, hemos tenido algunas reuniones, la Comisión de Turismo del Consejo Deliberante con los interesados en invertir en este tipo de emprendimiento, que no son pocos, hay que ver que ya hemos tenido reuniones con aproximadamente 8 o 10 interesados en invertir, algunos que ya están, que ya existen, de este tipo de trailers que venden comidas y bebidas, y también los que tienen servicios gastronómicos en Tandil desde hace mucho tiempo y que son los que por ahí ven un poco amenazada su actividad y que quieren que la regulación de alguna manera no los afecte en su actividad. Así que estamos en esa etapa, estamos estudiando, hemos conseguido los proyectos de ley y las ordenanzas de algunos otros municipios, y a partir de todo ese trabajo, ese debate, esa discusión, la próxima reunión es el lunes que viene, 16 de enero a las 19 horas, y vamos a sacar seguramente nuestra ordenanza en el mes de febrero, sí, calculo más tardar en marzo. ¿Y la intención cuál es? ¿Habilitar en determinados lugares de Tandil? En ese borrador, ¿qué es lo que se especifica? ¿Puede ir cualquiera a instalarse en cualquier lugar? Mira, todavía está todo, no hay nada confirmado, son todas las opciones, lo que vos señalás, se hizo un listado de los lugares propuestos, que es donde por ejemplo, es de atractivo turístico que no tiene servicio gastronómico, o que pero hay uno solo y lejos, imagínense los lugares típicos de paseo. Esa sería una opción. También establecer un calendario a lo largo del año como para decir, bueno, los trailers de acá o inclusive de afuera se van a poder reunir en este lugar en tales fechas. Bueno, hoy todavía no hay nada confirmado, bien, pero lo venimos trabajando, lo venimos analizando, y yo creo, como decía, que a más tardar en febrero o marzo estará la ordenanza. Última pregunta, Pau. Bueno, no sé si ir por el lado del tema drogas, quedaron tantas cosas acá.
ir por el tema PAMI. Bueno, vamos a ir por el de las drogas también, que ha sido un tema que se ha tratado mucho los últimos días. Claudio, tu postura respecto de lo que es la relación drogas-delincuencia y también la baja en la edad de imputabilidad. Mira, yo, Paola, en particular con el tema drogas en Tandil, siempre me he manifestado con una enorme preocupación. Y esto lo digo porque me parece que se ha hecho siempre una subestimación del problema en la ciudad de Tandil. Para mí Tandil tiene algunos componentes que son centrales para que la droga avance rápidamente y haya avanzado rápidamente. Una es el nivel promedio del poder adquisitivo. Cuando uno lo compara con otras localidades, evidentemente este tipo de negocio, porque no deja de ser un negocio para quienes comercializan y generan adictos, bueno, buscan evidentemente plazas donde hay recursos, donde hay plata, donde la gente puede comprar y puede consumir. El otro tema es la cantidad de jóvenes que hay en la ciudad. Lamentablemente es el segmento blanco del narcotráfico, de los dealers, y acá Tandil tiene una población joven muy importante por distintas razones. Y bueno, y la realidad es que no ha habido en la Argentina en general, y en algunos lugares en particular, un combate al narcotráfico, un combate a la droga. Ha sido uno de los pilares de la campaña del año 2015 con Mauricio y el año pasado, 2016, de combatir el narcotráfico, y creo que también viene muy despacio ese tema. Creo que habría que darle una dinámica bastante más importante, habría que invertir fuertemente, porque hay que tener en cuenta que del otro lado el problema de los recursos no existe. O sea, si hay algo que los narcos tienen es plata. Sí. Entonces me parece que del otro lado debería haber recursos como para no tener inconvenientes para quienes tienen que trabajar en esto, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, puedan hacerlo, no digo en igualdad de condiciones, pero por lo menos no en una situación tan asimétrica como es hoy. Todos sabemos en qué condiciones tiene que trabajar la división narcotráfico que tiene tanto la policía como la justicia, con elementos muy básicos, muy primarios. Entonces yo creo, por eso utilicé la palabra subestimación. O sea, no sé si hay alguien que haya ponderado concretamente y haya evaluado y haya estudiado concretamente cuál es la penetración del narcotráfico en una ciudad como Tandil, y a mí me parece que si realmente aparece ese estudio en algún momento nos vamos a sorprender todos. Creo que nos vamos a asustar, ¿no? Claudio, gracias, muy amable. Gracias a Da para charlar y repreguntarme, sí, quedar un montón de preguntas sobre este tema. Muy amable por haber venido. Gracias a ustedes. Ahí está el concejal Claudio Berzinger charlando con nosotros, compartiendo el desayuno. Hacemos la pausa y seguimos en Tandil Despierta.